Agárrate con Patricia Poleo. Estamos conversando la noche de hoy con el periodista y editor Rafael Poleo, que en su último péndulo, el editorial que hace ¿cuántas décadas, Rafael? En la revista Z, ha titulado... Z tiene más de 40 años de vida. Ahí está. No, bueno, es la después única. de los 40 las señoras no dicen. No dicen. Las señoras se lucen y se muestran. Sí. El último péndulo que está en la calle ahora, titula Rafael, comenzó la transición. Hay muchas expectativas en Venezuela y vamos, antes de continuar la conversación, a ver esta nota que ha preparado TV Martí acerca de eso, de lo que se espera en Venezuela, de lo que espera la gente, tanto del gobierno como de la nueva fuerza democrática que está en la Asamblea Nacional. Ahí lo tienen. El triunfo decisivo de la oposición venezolana el pasado 6 de diciembre abrió la puerta a un cambio real en Venezuela. La gente no votó por ideología, la gente votó por estómago, la gente votó contra la inseguridad, la gente votó inclusive contra el pesimismo, ¿ok? Porque eso fue un voto de esperanza, pero una esperanza de cambio muy concreta y la señal está ahí. Según numerosos protagonistas de esta historia, los millones de venezolanos chavistas y opositores que votaron en los comicios legislativos se unieron para enviarle un mensaje claro a la dirigencia de una y otra parte. A mí no me interesa que el gobierno me regale vainas. A mí no me interesa que el gobierno subsidie los huevos. Lo que me interesa es que haya. Lo que me interesa es que Venezuela produzca. La votación histórica que alcanzó la oposición se logró con el llamado voto castigo de muchos chavistas que con su sufragio pidieron un cambio de rumbo, un llamado de atención que el gobierno hasta ahora no quiere escuchar. Estamos ante una crisis de grandes dimensiones que yo he caracterizado como una crisis contrarrevolucionaria de poder. Tampoco muchos opositores parecen entender el mensaje del pueblo con su voto en los pasados comicios legislativos. Mire, no lo puedo decir porque es una grosería, pero mire. Cada vez que los vea gritando e insultando y metiéndole miedo, háganles así. Frente a estas posiciones de cada bando, a muchos les preocupa el futuro inmediato de su país, que tal como se ve en este video siguen siendo humillados mientras tratan de conseguir los productos de la cesta básica. Diversos analistas, entre ellos Vilma Petrach, aseguran que Venezuela está viviendo una profunda crisis humanitaria que si no la atienden ni el gobierno ni la oposición, degenerará una violencia callejera sin precedentes en la historia de ese país. Desde Miami, Alejandro Marcano, Martí Noticias. Rafael Poleo con nosotros. Titula en Z, comenzó la transición. ¿Hay riesgo de eso en esta transición todavía, Rafael? ¿Riesgo de violencia en la calle? ¿Riesgo de enfrentamientos? ¿Cuál es el reto en este momento para el gobierno y para las fuerzas democráticas que van a dominar la Asamblea Nacional? Puede haber violencia, pero la violencia fundamental, que es la violencia militar, está eliminada. El sábado los militares le dijeron, el alto mando le dijo al presidente Maduro, presidente, nos vamos del gobierno. No Así, quieren tal tener cual. ya así mismo y se fueron. Ya los ministros, cuando en el cambio de gabinete no queremos ningún militar en cargos importantes de la administración pública. Es una manera de desvincularse de un régimen moribundo que además está marcado por... Y eso de los militares fue después de varios días de varios episodios ásperos, en uno de los cuales el ministro general Padrino tuvo que decirle a Diosdado Cabello: no olvide que usted es un capitán y yo soy un general, porque Diosdado se le subió. Fue cierta esa conversación. Esa conversación fue cierta y la hemos publicado, yo la publiqué con mi firma y en ningún momento ha sido desmentida ni ha sido, no. Eso es porque, ¿qué pasa? Desde hace tiempo los militares vienen incómodos. Yo tengo un mes y medio diciéndolo claramente, repitiéndolo casi todos los días. Los militares no van a estar con Chávez, con el chavismo a la hora en que ellos, los jefes chavistas, le digan, como les van a decir, vamos a hacer que escamoteen los resultados. Unas trapisondas con los resultados. No van a estar con ellos y no estuvieron con ellos y por eso los resultados resultaron limpios. No están con ellos porque quieren respetar la voluntad del pueblo o porque además le tienen miedo a eso que conversábamos en el corte del efecto Noriega. Mira, yo digo que la conducta humana siempre es una componente de fuerzas. Una que te empuja por aquí, otra por acá y entonces eso crea, te lleva en una dirección. De todo eso. Pero hay una gran incomodidad en la Fuerza Armada o en las Fuerzas Armadas, como decíamos en mejores tiempos, frente a una situación de deterioro
que está llevando, ha llevado o llevará a la pérdida de aquello de lo cual las Fuerzas Armadas son más responsables, que es de la soberanía nacional. Nosotros hemos perdido la soberanía y perdimos la soberanía, porque quien está endeudado hasta las narices y no tiene para comer mañana, tiene que humillarse. Ya no es dueño de su vida. Tiene que salir a ver quién lo ayuda y someterse a esa persona o esa entidad o esa institución que le da para vivir. Esa es la situación de Venezuela después de 17 años del régimen chavista. ¿Cuál es el reto de las fuerzas democráticas del Congreso al asumir ahora el 5 de enero? ¿Cuál es el gran reto político y democrático en general? Mira, el gran reto es el de imponer la autoridad del Poder Legislativo, que va a ser cuestionada, bloqueada y saboteada por el Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo va a violar todas las normas, porque ellos están en una fuga hacia adelante. Es un problema ya individual. El presidente Maduro tiene a su familia prácticamente en rehenes aquí, a las dos joyas de su mujer, que son los dos sobrinos, y al hijo lo tiene, a Gaviria Flores, lo tiene bajo investigación por la misma razón del narcotráfico, que lleva consigo siempre el narcolavado, porque los reales entonces obviados por el narcotráfico hay que esconderlos de alguna manera, hay que lavarlos. Entonces son dos delitos que no prescriben y no tienen frontera. De manera que hoy, mañana o pasado, el hijo de la señora Flores va en cana, como dicen los del sur, nuestros hermanos del sur. De manera que esa es la situación del presidente, una situación personal, si tú quieres, doméstica, de conflicto extremo. Y en el caso de Diosdado Cabello es el mismo, el señalado, el investigado. Y el comandante de la Guardia Nacional, que está durísimo, que dice que fue el único que apoyó de una manera realmente activa a la proposición de escamotear los resultados electorales. Bueno, ya lo están investigando también. Ese va para la parrilla. Hay algo que los venezolanos... Entonces ellos lo que están es tratando de salvar su pellejo, y así se lo planteó Diosdado Cabello a los militares en la reunión de 3 días antes de las elecciones. Les dijo, nos estamos jugando el cuello. La respuesta fue, no, te estás jugando el cuello tú y media docena de señores que se metieron en el narcotráfico. Nosotros podemos haber hecho de todo, pero en el narcotráfico no nos metimos. Fue la respuesta que le dieron los otros generales. El país ha celebrado mucho, Rafael. Es decir, el ánimo en la calle se percibe distinto, pero siempre hay cierta aprehensión de algo van a hacer, como no me lo creo que hayan aceptado tan fácil y tan rápido esta derrota electoral, y hay un temor latente ahí, una gran expectativa de cara al 5 de diciembre. Pero mientras tanto, suena también quién es el hombre que políticamente va a llevar la voz cantante de este nuevo capital político que hay en la Asamblea Nacional. Tú lo anunciabas el día de las elecciones. Tiene que ser un político avesado, fogueado, curtido, para que pueda llevar las riendas de este caballo desbocado que hemos tenido durante tanto tiempo, ¿no? Mira, hay dos figuras. ¿Iremos a ver a Henry Ramos en la silla de Diosdado Cabello? Esa silla no es de Diosdado Cabello. La que ocupó Diosdado Cabello. Es del ciudadanos. Pueblo. Ajá. Entonces, yo creo que Julio Borges, que está en uno de los momentos más inteligentes de su exitosa carrera política. Fíjate que no es brillante. Julio Borges no es brillante. No, es que no tiene que brillar, es eficiente. Bueno, que es mejor. Sí, es de su eficiente carrera política que lo ha llevado a comandar la mayor fuerza política individual del país y a organizarle, a tener un partido de verdad. Bueno, Julio Borges yo lo siento, converso con él también, lo siento en la tesitura de dejar sentado. Yo tengo la primera fuerza, yo puedo hacer sacrificios por la unidad, pero hay que garantizar la alternabilidad. Claro. No es que va a venir ahora una hegemonía de Acción Democrática, claro, porque de manera incidental ha resultado que el hombre que mejor domina el Parlamento, quizá el más capaz parlamentario activo que hay ahorita en Venezuela, es Henry Ramos Alú, que es un hombre que fue presidente de la fracción parlamentaria de Acción Democrática, cuando Acción Democrática era gobierno, que es más difícil que siendo oposición. Siendo oposición, tú estás al frente de la fracción y lo único que hay que decirle no al gobierno. Decirle que no en principio y después empezar a hablar.
el gobierno es el que tiene que argumentar para que le aprueben el presupuesto. El gobierno es el que tiene que explicarse en la situación democrática, que no es la actual, pero es el que tiene que explicarse al Ejecutivo. El representante en el Parlamento del Ejecutivo es el que tiene que explicar por qué se cometieron ciertos errores. Porque, si, por ejemplo, ahora que va a ser oposición en el Parlamento, el chavismo tiene que explicar qué hizo con ese realero. Por ejemplo. Con 300.000 millones de dólares que están desaparecidos, que no aparecen en las cuentas, que entraron y no se sabe por dónde salieron. Entonces, eso tendrán que responderlo. Por supuesto, no se puede presionar en ese sentido, porque ese no es el tema. Claro. Lo primero que hay que hacer es restablecer la producción, y eso es lo primero en que va a legislar el Parlamento, aunque haya de golpe una ley como la amnistía, que sea la primera que aprueben, pero eso no está en el plan estructural en la gran estrategia parlamentaria de la oposición. Es leyes que reactiven la producción. Bueno, vamos a volver sobre eso entonces después de esta pausa, Rafael, a ver cómo se le va a dar forma a toda esa expectativa que tiene la gente y sobre todo cómo se va a sentir en la calle las primeras acciones de esta nueva Asamblea Nacional. Ya venimos. Vamos a hablar de una opción para emigrar, una opción que te la facilita el grupo Sí España. Emigrar hacia España es mucho más fácil de lo que pueden pensar muchos y mucho más fácil de irse para Estados Unidos, de irse para Panamá, etcétera. Es una excelente opción que no solo para los que quieren emigrar por primera vez, sino para quienes han emigrado ya a otros países y no han podido lograr una residencia permanente o sencillamente buscan una mejor calidad de vida. España ofrece un proceso migratorio viable y te abre las puertas a toda Europa, porque los ciudadanos iberoamericanos, ahí están incluidos, por supuesto, los venezolanos, pueden aplicar por la ciudadanía española apenas a los 2 años de residir en España. El Grupo Sí España te asesora a través de sus aliados locales en España, y esto es bien importante porque el momento de emigrar o invertir hay que asesorarse con profesionales y expertos locales. Además, los fundadores del Grupo Sí España son expertos en el área migratoria y te ayudarán a canalizar tu proceso migratorio y de inversión de una manera personalizada, sirviéndote así de enlace con profesionales de España. Ahí tienen ustedes sus números telefónicos en Madrid y en Miami, y tienen sus redes sociales, que son en Twitter y en Instagram, @Grupo Sí Hispana, y en Facebook son Grupo Sí Hispana. Tienen una página web con muchísima información que es www.sihispana.es. Y es así, la mejor forma de comer comida venezolana en el mejor lugar es en Venezuela. Ahora tenemos a Venezuela aquí en plena calle 8 con su delicioso pan de jamón, la ensalada de gallina, las hallacas. De esto y de mucho más puedes disfrutar en Venezuela Food and Tradition. Es el restaurante venezolano con más tradición, con más sabor. Queda en plena calle 8 de la ciudad de Miami, y si no puedes ir, puedes llamar por teléfono, haces tu pedido y te lo llevan a domicilio. De verdad que la comida es exquisita. La dirección de ellos es 1444 Southwest 8 Street, es la calle 8, pleno corazón de Miami, y sus números telefónicos es el 786-803-2027. Agárrate con Patricia Poleo.